Dios le bendiga, amada iglesia. Un honor, un privilegio siempre poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. En la mañana de hoy, de manera puntual, vamos a estar hablando bajo el tema de la iglesia apostólica como modelo. Y si ustedes recordarán los últimos mensajes, se ha estado hablando de la iglesia. Hace unas 2 semanas el hermano Justo hablaba de cómo nació la iglesia, cómo se formó, y escuchábamos sobre esa declaración que había afirmado el Espíritu Santo por medio de Pedro, que Jesús mismo le dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, de que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, y esa es la verdad en la cual se sostiene la iglesia. Y la semana pasada el pastor pues hablaba de la iglesia y el poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo, lo cual hace que la iglesia sea sostenible. La iglesia está sostenida en Cristo y Cristo ha dado su Espíritu Santo para que nos sostenga. Y ese mismo Espíritu Santo y ese mismo Cristo fue el que estableció lo que conocemos como iglesia apostólica. Y yo quiero que usted abra su Biblia conmigo en el libro de Hechos, capítulo 4, los versículos 31 al 35. Hechos, capítulo 4, versículos 31 al 35. Voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitado entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos los dieran a los que pasaban necesidad. Y ahí pues culmina el pasaje. Y amados hermanos y amigos, el propósito con este tema es que cuando observamos el estado de muchas iglesias en nuestro día, encontramos una gran preocupación. Y ojo, voy a hacer un paréntesis como el de los programas televisivos. Esta planta televisora no se hace responsable de los comentarios y conceptos emitidos a través de este programa. Dicho lo anterior, no estamos hablando de círculo de oración, estamos hablando de la iglesia en sentido general. Si usted identifica algo, como orábamos, pregúntese qué estoy haciendo yo al respecto, antes de emitir algún cuestionamiento. Entonces encontramos mucha preocupación por el crecimiento numérico en las iglesias de hoy día, ¿verdad? Cómo crecer, cómo traer más gente, tener templos más espaciosos, más grandes. Vemos mucha preocupación por los programas, cómo vamos a llevar los programas de la iglesia, o incluso qué tecnología vamos a usar. Y hoy pues la tecnología se presta para eso, que pantallas, que luces, y también estrategias ministeriales. Sin embargo, la pregunta más importante que la iglesia debe hacerse no es cuánto hemos crecido, sino cuánto nos estamos pareciendo a ese modelo que Dios estableció para su iglesia. Por eso, antes de que podamos entrar en el texto, quiero que demos respuesta a esta simple pregunta: ¿qué es la iglesia apostólica? Y cuando hablamos de iglesia apostólica, no estamos hablando de una denominación, no se refiere a una denominación, ni a ningún movimiento particular. Tampoco estamos hablando de esa iglesia antigua que existió en el primer siglo.
La iglesia apostólica es aquella que está edificada sobre la enseñanza de los apóstoles, que encontramos registradas en las Sagradas Escrituras, con Jesucristo como fundamento y piedra angular. Y esto es lo que escribe Pablo en Efesios 2:20, que dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Y esto es totalmente coherente con lo que veíamos hace 2 semanas, cuando el hermano Justo afirmaba, basado en el relato de Mateo, que Jesús le dijo a Pedro: sobre esta verdad edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál verdad? Cristo. Por eso Pablo está diciendo aquí que Cristo es la piedra principal. Y sobre esa piedra principal, pues los apóstoles y los profetas han jugado su rol fundamental, que es poner todas las enseñanzas que hoy día nosotros podemos tener a través de la palabra, particularmente en el Nuevo Testamento. Esas verdades que han llegado a nosotros son las que ayudan. Entonces, una iglesia apostólica es aquella que está centrada sobre esas verdades. ¿Qué dicen algunos estudiosos sobre la iglesia apostólica? Pues Juan Calvino enseñó que la verdad que marca una iglesia apostólica es su fidelidad a la doctrina apostólica que está revelada en las Escrituras. Esto quiere decir que la autoridad de los apóstoles continúa hoy a través de esa palabra inspirada que Dios nos dejó. De igual manera, R.C. Sproul afirmaba que una iglesia es verdaderamente apostólica no porque reclame una sucesión histórica de líderes, como se dan en algunos casos, sino porque permanece sometida a esas enseñanzas de los apóstoles que están registradas en el Nuevo Testamento. Por otro lado, John MacArthur señala en su comentario al libro de los Hechos que no solamente este libro de Hechos relata hechos históricos, sino que también nos muestra principios permanentes para la vida de la iglesia. Y por eso nos hemos centrado en este pasaje para el tema que nos compete. Pero tenemos que dejar claro que no todo lo que ocurrió en el periodo apostólico es repetible en este tiempo. Sin embargo, allí encontramos principios normativos que sí son vigentes para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque el mismo evangelio sigue siendo proclamado. El mismo Cristo sigue reinando y el mismo Espíritu Santo es el que continúa obrando en nosotros. Decía Martin Lloyd-Jones que la necesidad más urgente de la iglesia moderna no está en descubrir métodos nuevos. Y hago un paréntesis, porque si hay algo que se está haciendo de moda hoy es la búsqueda de lo nuevo, de lo innovador. Pero como afirmaba Martin Lloyd-Jones, lo que la iglesia necesita es experimentar nuevamente el poder del Espíritu Santo. La iglesia no está necesitada de nuevas estrategias, de nuevas herramientas, de nueva tecnología, sino experimentar nuevamente el poder del Espíritu Santo. Y ante esto nos surge la siguiente pregunta: ¿qué característica entonces tenía aquella iglesia que deberían caracterizarnos a nosotros hoy? Y es lo que en Hechos 4, 31, 35 podemos ver y encontramos 4 evidencias de esa iglesia verdaderamente apostólica. Yo quiero brevemente contextualizar ese pasaje. El libro de Hechos, escrito por Lucas, en su capítulo 3, narra que Pedro y Juan van y sanan a un cojo. Y eso arma un revolú en dominicano. Se arma un alboroto porque el cojo empieza a hablar. Entonces, los enemigos del evangelio van y lo arrestan y se lo llevan. Específicamente el Sanedrín, porque estaban predicando acerca de Cristo resucitado. Y puntualice eso, predicando de Cristo
resucitado. Pero aunque fueron amenazados y se les ordenó no hablar más en nombre de Jesús, la respuesta de ellos fue que ellos debían obedecer a Dios antes que los hombres. Y usted ve eso en Hechos 4, 19 al 20. Le dan como un par de latigazos, un asunto, lo azotan, lo liberan. Y una vez liberados, ellos regresan a la iglesia. O sea, no fueron a un templo, porque la iglesia es ese cuerpo que se reunía. Fueron a la casa donde estaban reunidos y ahí a eso le llaman iglesia, ¿verdad? Y ellos compartieron el testimonio de lo que acababa de ocurrir. Y a mí me llamó la atención que esa congregación reaccionó de una manera sorprendente, muy contraria a lo que habitualmente en estos días nosotros hacemos. La iglesia no respondió con temor, ni oró a Dios para que cesaran las persecuciones. Lo más lógico es, en este tiempo, si nos están persiguiendo, que yo voy a venir a orar, Señor, que no me sigan persiguiendo. No, pero esta iglesia pidió en oración tener mayor valentía y fidelidad a la proclamación del Evangelio. Señor, haznos valientes. Ayúdanos a permanecer fiel a tu proclamación, a la proclamación de tu Evangelio, que nosotros podamos hablar de Cristo. Una cosa como incoherente, porque si es nuestro Padre, que nosotros tenemos un lugar en la mesa, yo no le voy a pedir a mi papá, mira, dame valentía para yo salir por ahí a hablar. Lo más lógico que uno pensaba es: ay, Señor, cesa esa gente, amarre esos enemigos nuestros para que así podamos predicar con libertad. Pero no, ¿por qué no lo hicieron? Porque tenían al Espíritu Santo que, aunque la Biblia no lo registra, Jesús le dijo a sus discípulos que lo iban a perseguir. Entonces, esa es la característica de la iglesia apostólica, que fundamentada en la palabra, incluso su oración se fundamenta en la palabra, porque ellos sabían que no podían ir ante Dios a orar para que cesaran las persecuciones, porque la propia palabra es lo que le había dicho, que iban a ser perseguidos. Entonces, si ya usted sabe lo que le dice la palabra, usted lo que puede hacer es pedir en sintonía con la palabra, y esa oración es totalmente sintonizada con la palabra. De este momento marca una de las primeras pruebas importantes para la iglesia naciente, porque demostraron que la oposición no detuvo su misión, sino que la impulsó a depender más de Dios. De igual manera, vemos que Dios suele manifestar su poder de una manera especial cuando su pueblo reconoce su dependencia absoluta en medio de la oposición. Y quiero volver a hacer otro paréntesis por una coyuntura que estamos viviendo en este momento. No podemos ignorar, y yo no voy a emitir ningún tipo de juicio ni opinión. Usted podrá tener el suyo propio sobre unos reportajes que recientemente han salido a la luz. Eso es lo que se debería esperar que pase. Nos hemos de alguna manera aclimatizado y acomodado a que el mundo nos elogie, nos reconozca. Y yo le digo con toda franqueza, preocúpese, iglesia de Cristo, cuando el mundo le esté reconociendo y elogiando constantemente. Oiga bien, el mundo. Eso significa que no estamos afectando sus intereses. No estamos siendo oposición al mundo. Y al margen de la opinión que usted tenga y que si han habido algunos comportamientos desmedidos, también revisemos la reacción que tienen aquellos que están siendo acusados y contrástela con la palabra. ¿Fueron los miembros de esta iglesia del primer siglo ante algún tribunal a poner alguna demanda o acudieron ante su Señor para buscar el poder del Espíritu Santo y poder dar testimonio de Cristo?
Como respuesta a aquella oración, Dios llenó nuevamente a los creyentes con el Espíritu Santo, fortaleciendo su testimonio y produciendo una comunidad marcada por la unidad, la generosidad y la gracia. Es precisamente este el resultado de lo que Lucas describe en Hechos 4, 31 al 35. Y aquí no solo vemos cómo reaccionó la iglesia frente a la persecución, sino también hay evidencias visibles de una congregación que vive bajo el poder del Espíritu Santo, que es lo que queremos ver en esta mañana. Y la primera cosa que caracteriza a una iglesia apostólica es que vive en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo primero. La iglesia apostólica vive bajo el poder del Espíritu Santo. Dice Hechos 4:31 que después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Y aquí hay tres cosas rápido. Lo primero que hizo la iglesia fue responder ante la crisis con oración. Los creyentes que estaban allí acababan de recibir amenazas serias. No hablen más de Cristo. Ahora lo azotamos y lo dejamos ir. La próxima vez no sabemos qué es lo que le va a pasar. Y ante esas amenazas ellos no pidieron comodidad ni seguridad. Ellos oraron por valentía para obedecer a Dios. Esta iglesia primitiva destaca porque estaba más preocupada por la expansión del evangelio que por su propia protección. La pregunta reflexiva para todos nosotros: ¿estamos nosotros más preocupados porque el evangelio de Cristo sea proclamado que por nuestra propia protección? Lo segundo que vemos es que ante esta oración de tener valentía, Dios respondió llenándolos con el Espíritu Santo. Dice el texto que el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Estos creyentes ya eran salvos y ya habían recibido el Espíritu Santo, porque cuando predicaba el pastor la semana pasada, usted ve que en Hechos 2 relata, ¿verdad?, el Pentecostés, los que estaban ahí en el aposento alto. Luego vemos a Pedro, que también vuelve a ser lleno del Espíritu Santo y da un sermón. Todo esto. Aquí no fue que vino un bautismo nuevo del Espíritu Santo, sino una llenura, hasta tal punto que lo material sintió lo espiritual, porque dice el texto que el lugar tembló. Las paredes, que eran de piedra, sintieron al Espíritu Santo y temblaron. Eso es lo que está registrando el texto. Y Lucas describe que hay una nueva llenura para capacitarlo en la misión. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo es el control y la influencia creciente del Espíritu sobre la vida del creyente. La iglesia que quiera tener el modelo apostólico necesita ser llena cada día del Espíritu Santo. Y entiéndase por iglesia, usted y yo, hermano. Necesitamos cada día ser llenos con el poder del Espíritu Santo. No vamos a poder accionar conforme a lo que Dios está demandando de nosotros si no cedemos el control y la influencia de nuestras vidas, de nuestros deseos, al dominio del Espíritu Santo. Desde luego que pues esto trae una evidencia. Y termina el texto diciendo que predicaban con valentía la palabra de Dios. Esta llenura produjo valentía para anunciar la palabra de Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo siempre manifestará pasión por la predicación bíblica. Y si usted quiere, usted se examina y analiza qué tanto usted está dispuesto a predicar. Qué tantas excusas usted pone a la hora de predicar. Y luego analícese entonces qué tanto está siendo usted lleno del Espíritu Santo y va a encontrar la correlación. Porque hay una secuencia clara. La oración me lleva a la llenura.
La llenura me da la valentía y con esa valentía salgo a la proclamación. Y este año como iglesia hemos dispuesto el año de proclamar a Cristo. Y me da gozo que de una manera tal vez no intencional, pues se han abierto estos círculos de oración. Y digo tal vez no intencional porque no recuerdo que se haya planificado así, sino que concibiendo nosotros la necesidad de orar, pues es lo lógico que hayan espacio para orar. Y lo que estamos viendo en estos espacios de oración, desde luego que tiene que producir llenura. Pero hermanos, no se trata de solo venir los jueves que haya 5 aquí. También tiene que haber una oración personal, individual, en mi casa, que va a contribuir a esa llenura. Y esa llenura es la que nos va a dar la valentía para la proclamación. Una vez esta iglesia oró, recibió la llenura, no tuvo silencio, no dio paso atrás, no negoció. Lo que salió fue a seguir proclamando el evangelio a pesar de todas las amenazas que habían recibido. ¿Y qué nos quiere decir esto hoy a nosotros? Muchas iglesias tienen el deseo del poder apostólico. Y no es la primera vez que tal vez usted escuche que se está hablando de hechos, de cómo era la iglesia primitiva. Yo tengo en mi mente más de 5 o 6 mensajes que haya escuchado referente a este tema. Queremos el poder apostólico, pero hay algo que nos está faltando como cuerpo de Cristo. No queremos tener esa dependencia apostólica, porque estamos buscando muchos resultados sin oración. Estamos buscando tener impacto sin la dependencia del Espíritu Santo. Queremos tener un crecimiento sin que haya quebrantamiento en medio nuestro. La iglesia de nuestros días, la iglesia contemporánea, necesita volver a la oración ferviente y a la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Solo así vamos a poder tener una iglesia que vive bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? Con una oración ferviente y dependencia absoluta del Espíritu Santo. La segunda característica de la iglesia apostólica es que vive una profunda unidad. Dice la primera parte del versículo 32 de Hechos 4: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Y así como hoy día estamos nosotros, esa iglesia estaba compuesta por diferentes hermanos, personas diferentes, con formación distintas, edades distintas, costumbres distintas, pero había algo que lo mantenía unido: una misma fe y un mismo Señor. Y la unidad verdadera surge cuando todos los creyentes son gobernados por la misma palabra de Dios. Aquí no tiene que ver que si yo soy generación Z, que si soy millennial, que si baby boomer, que si yo qué. Todo ese asunto, déjelo allá en el entorno empresarial, en el entorno universitario. Aquí lo que tiene que ver es que todos abracemos una misma fe y un mismo Señor. Que estemos gobernados por la misma palabra. Y esto es muy profundo, hermano, porque a veces uno de boca afirma decir que sí, estamos gobernados por la misma palabra. Pero entonces las palabras que dan los pastores, los líderes, para mí no tienen más peso que la que da el predicador que yo sigo a través de las redes sociales. Yo no voy a ser gobernado por la misma palabra cuando yo priorizo la exposición a un mensaje de otro fuera. Yo les recomendaría mejor que, si ese es su caso, congréguese allá donde está ese otro fuera. Y entonces usted allá va a estar buscando de otro. Porque el problema lo tenemos nosotros. El problema no lo tiene la iglesia. El problema lo tenemos nosotros, porque no estamos en una unidad espiritual. Y aquí voy a aclarar eso. No significa la unidad que haya ausencia de diferencia. Diferencia vamos a tener.
Yo creo que lo he dicho y lo seguiré diciendo. Yo tengo muchas diferencias con los pastores, con cosas que hace la iglesia. Ahora bien, ninguna de esas diferencias personales pueden ni van a estar nunca por encima de Cristo. Cristo tiene que primar sobre esas diferencias. La unidad genuina es el resultado natural de corazones que son transformados por el Evangelio, no de corazones que todos creen lo mismo, todos dicen sí, amén, a lo mismo, pero sí que son transformados y entonces ponen a Cristo por encima de sus intereses personales. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué yo le doy prioridad a lo del foráneo? Porque el foráneo se alinea con mis intereses, entre comillas se alinea, porque yo nada más veo lo que se proyecta del foráneo. Pero yo convivo con el foráneo. Yo he visto cómo trata a su esposa. Yo tuve en una oportunidad, porque uno va madurando en la fe, y una de las cosas que me ha llevado a mí a no ser seguidor de hombre, aparte de que el mandato bíblico es lo que manda, había alguien que yo seguía mucho, y en una oportunidad tuve el privilegio de estar en una administración. Pues cuando se acabó el servicio, el señor bajó y le habló a su esposa de una manera no muy agradable. Y esas son las cosas que le abren los ojos, porque claro, usted viendo un mensaje por YouTube, por Facebook, Instagram, lo que sea, usted nada más va a ver lo bonito del mensaje. Pero usted tiene la oportunidad, como tenemos aquí, de ver si Perkins se incomoda, si no se incomoda, si habla mal, si habla bien. Ahora, por encima de esos intereses particulares debe primar Cristo, y esa es la característica para la unidad. ¿Por qué es necesaria esta unidad, hermanos, que podamos tenerla? Porque esa unidad es la que fortalece el testimonio. Jesús dijo que el mundo conocería a sus discípulos por su amor. Y Juan 17:21, esto es lo que dice. Jesús orando al Padre: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia dividida debilita sus testimonios. Y esto, hermano, es muy profundo, porque uno lo mira a nivel de iglesia, pero llévelo a nivel de ministerio. Hasta dentro del ministerio se da la división. Empiezan a darse los grupismos. 3 del ministerio de adoración se juntan más y no quieren mucho coro con 4 de este lado del ministerio de adoración, en danza, en la escuela bíblica, 3, 4 maestros tienen más relación, no quieren juntarse con tal y cual maestro. Si eso pasa, Cristo no es testificado, porque los que están afuera ven esa división. Y piense un momento, cuántas veces, tal vez, si usted no lo ha hecho, gloria a Dios, usted puede estar murmurando sobre su iglesia y usted no sabe quién está ahí escuchando. Conozca no a Cristo. Yo no cristiano, si escucho a alguien hablando mal de una iglesia, desde luego que yo no voy a querer ir para esa iglesia, porque si los que están ahí adentro hablan así, ¿a qué voy a querer yo ir a ese lugar? Necesitamos tener unidad, porque la unidad exalta a Cristo. Y lo cierto es que en este tiempo vivimos una época que está caracterizada por el individualismo. La iglesia puede dividirse, y ha sido el caso de muchas iglesias, por preferencia de estilo, tradiciones, personalidades. Sin embargo, lo que vemos en la iglesia apostólica es que la gloria de Cristo debe ser más importante que nuestras preferencias personales, hermano. Esto no es un asunto de que si yo uso algo sin manga es pecado o no es pecado. Y yo me lo voy a poner porque eso no es pecado, y yo entendí en la Biblia que eso no es pecado. Pero esto bendice a Cristo. Esto exalta a Cristo. ¿Qué testimonio estamos dando de Cristo? Y yo quiero que usted piense en esto, no responda,
como iglesia, somos conocidos por nuestra unidad o por nuestras divisiones. El tercer aspecto de la iglesia apostólica es que practica una generosidad sacrificial. Y en la parte 2 del versículo 32 de Hechos 4 dice que consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Y quiero aclarar que esta iglesia, de hecho, no fue que abolió la propiedad privada, aquí no se convirtió en el comunismo. Yo por muchos años tuve una idea errónea, de hecho lo debatí con alguien en un momento. Yo entendía que el comunismo debería ser el modelo de la iglesia, porque malinterpretaba este pasaje de Hechos 4:32, porque uno ve que el texto dice que vendían sus propiedades y la daban y lo traían a la iglesia. Imagínense eso, que ahora empecemos todos a vender la casa, los carros y a traerlo aquí. Y entonces vamos a ver, mira, Augusto no tiene zapatos, vamos a comprarle los zapatos a Augusto. Mira que Martina no tiene estufa, vamos a comprarle una estufa a Martina. Y uno como que idealiza eso de una manera errónea. Esta iglesia no abolió la propiedad privada. Las casas seguían perteneciendo a su dueño. Los terrenos seguían teniendo propietarios. ¿Qué fue lo que cambió? El corazón. El corazón, eso es lo que necesitamos. Cambiar nuestro corazón, entender que lo que tenemos le pertenece a Dios. Que el cristiano no es dueño absoluto de nada, es simplemente administrador de lo que Dios le ha confiado. Y bajo esa premisa, entonces, si el Espíritu le indica a usted, si el Señor le guía a usted a desprenderse de algo por el bien de la iglesia, por un hermano, entonces usted lo hace. Eso era lo que estaba haciendo. No fue que todos vinieron en conjunto y vendieron todo, sino que a medida que se iba dando. Pero no podemos ignorar que esto, pues luego fue abusado en la iglesia. Porque cuando usted mira las dos cartas de Pablo hacia Tesalónica y la primera carta a Timoteo, Pablo tiene que empezar a dar instrucciones respecto a esto. No, espérate. A la viuda que no está chismoseando, que no está murmurando por ahí, que no puede trabajar, a ese que ustedes van a ayudar, ocúpense de esa. La que tiene fuerza para chismosear o que se quiere casar de nuevo, pues entonces que el marido la mantenga o que se vaya a trabajar. Si esa viuda tiene hijos, tiene familia, que la familia la mantenga, no la iglesia. El que no quiera trabajar, entonces que no coma. Ven, que no es un comunismo. Es un asunto donde de una manera juiciosa, como iglesia, debemos ocuparnos de las necesidades de los unos y los otros. A mí, cuando yo leí el texto, particularmente el versículo 34 y 35, que dice que no había necesitado entre ellos, yo dije, espérate, ¿cómo que no había necesitado entre ellos? Y uno dice, wow, pues yo quisiera tener esa iglesia donde no haya necesidad. Pero si uno sigue leyendo, el 35 al final dice que no había necesidades porque los que tenían terreno, posesiones, vendían y le llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos le dieran a los que pasaban necesidad. O sea, sí habían necesidades, pero el cuerpo se encargaba de suplir esas necesidades. Ahora ahí es diferente. Y casos como lo que hemos visto, que de repente si algún hermano tiene una situación médica y no tiene los recursos, y como iglesia aportamos para que se puedan percibir esos recursos y costear los gastos médicos, es lo que la iglesia apostólica debe ser. Pero no se trata de que vamos a empezar a vender todo lo que tenemos y desprendernos sin criterio. Y otro aspecto importante que Pablo señala en esa carta a Tesalónica y en su primera carta a Timoteo es suplir para las necesidades básicas. Aquí no es un asunto que si mi hermano Robert no tiene casa y tiene 30 años pagando alquiler, ahora de que nosotros como iglesia tenemos que comprarle una casa a Robert. Y vamos a hacer un programa habitacional de la iglesia Círculo de Oración.
Vamos a empezar con el hermano Robert, le resolvimos la casa del hermano Robert, ahora vamos a reunir para la casa de la hermana Hulda y así sucesivamente. No, necesidades básicas, que tenga comida, que tenga abrigo. Lo básico. Otra característica que tenía esta iglesia es, ¿verdad?, que el amor era más fuerte que el apego a las posesiones. No era una obligación ni era un sistema económico impuesto el hecho de ayudar a los hermanos necesitados, sino que era una respuesta voluntaria de amor, y de eso es que se trata. No vaya usted, hermano, por ahí en necesidad ahora de que agarrar, que usted sospeche y cree que está, porque la gente también sospecha y cree que uno está en ciertas posiciones económicas. Se hacen juicios de valor porque ven ciertas cosas y asumen. Bienes vemos, deuda no sabemos. Bienes vemos, deuda no sabemos. Entonces no vaya ahora usted, porque estamos hablando de esto, que yo necesito, no tengo para comer hoy. No, el hermano Jalisco anda siempre en Chacabana, bien montado. Déjame tirármele ahí, que no tengo para comer hoy, que me ayude. No. Ore, si usted tiene necesidad, ore, para que el Espíritu, Dios, le supla, le provea. Entonces el Espíritu se va a encargar de mover. Si Él quiere que sea de aquí, si quiere que sea de otro lugar, ¿a quién le va a enviar esa provisión? La generosidad es evidente, era una evidencia de una obra sobrenatural producida por el Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene. ¿Qué hizo Zaqueo cuando recibió al Señor? No, espérate, lo que robé le voy a devolver. No lo que robé, 4 veces lo que robé. Y ahí se manifiesta esa generosidad. Porque el Espíritu nos transforma, nos lleva a ser generosos. Nadie parecía necesidad porque la iglesia se convirtió en una verdadera familia. Todas las cargas eran compartidas. Las necesidades eran atendidas y los recursos se ponían al servicio del cuerpo de Cristo. Una comunidad transformada por el Evangelio, inevitablemente va a desarrollar una profunda preocupación por el bienestar espiritual y material de sus hermanos. Vivimos en una sociedad hoy día que está marcada por el materialismo, con una cultura que nos enseña a acumular, a retener, pero el Evangelio nos enseña a administrar. Somos administradores. No se trata de qué tanto yo tengo, se trata y tiene que ver de cuánto de lo que yo tengo está disponible para Dios. Cuánto de lo que yo tengo yo disponibilizo para Dios. Una iglesia apostólica es generosa porque ha comprendido la generosidad de Dios hacia ella, cómo Dios le ha bendecido. Por último, una iglesia apostólica proclama a Cristo con poder. Dice Hechos 4:33, que los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre ellos. Los apóstoles no estaban predicando filosofía, los apóstoles no estaban hablando de moralismo, ni tampoco de autoayuda, que eso abunda mucho, Hoy día predicar sobre autoayuda, eso es fácil y vende. Al punto que se hacen tour, show, que la gente va y paga para ver filosofía y autoayuda. Que bien o mal mezclada con la palabra, se vende como predicación. ¿Qué predicaban esta gente? Ellos predicaban a Cristo y particularmente a un Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque la resurrección confirma que Jesucristo es el Señor. La resurrección valida su obra redentora, porque si Cristo no muere por nuestros pecados, no podemos ser redimidos. Y si Cristo nos resucita, entonces nuestra esperanza futura no ha de estar garantizada.
De manera que la resurrección no es un elemento secundario de la fe cristiana, sino que es el fundamento histórico sobre el cual descansa el Evangelio. Por eso Pablo le escribe, creo que a la misma iglesia de Tesalónica, o a lo de Corintio, no recuerdo a cuál de ellos: pues si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y de eso es que tenemos que hablar, hermano. A veces nos enfocamos más en hablar de que Cristo sana, de que Cristo liberta, de que Cristo prospera. Pero lo que el mundo necesita escuchar es del Cristo resucitado. Que aquel que vino, murió en la cruz por nuestros pecados, para que nos pudiéramos ser redimidos, y resucitó, está reinando ante el trono. Esta iglesia también predicaba con poder. Dice que los apóstoles daban testimonio con poder de esa resurrección. Y ese poder no venía de técnicas persuasivas, hermano. No fue que los apóstoles ni los discípulos se escribieron en un curso de oratoria. ¿Cómo hablar correctamente en público? Domina el arte de hablar en público. No, no fue nada de eso. Usted tiene temor. No, que me da miedo el micrófono. Ore al Espíritu Santo para que usted sea lleno del poder. Y usted va a agarrar ese micrófono y va a hablar. Yo le puedo testificar, mire, usted ve que uno habla con naturalidad aquí. Pero a veces yo tengo que hablar en otro escenario y uno tiembla. Y yo no me explico, yo pregunto, pero ven acá, pero yo hablo ante 400, 500 gente, 200 gente, suelto. Y a veces ante 10 gente, 5 gente, uno se puede poner nervioso. Es más, a veces hasta decirle algo a una persona, usted se pone nervioso. Porque no es un asunto de práctica, es un asunto de la llenura del Espíritu Santo. Lo que yo sí puedo garantizar es que cuando yo estoy aquí, yo tengo la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué se dedica el tiempo para eso? Entonces, lo que me he estado diciendo, no, pero lo que hay que empezar a hacer es orar para cada escenario. Porque ese es otro problema que nosotros solemos tener, hermano. Que creemos que tenemos la vida del cristiano y la vida secular. Pero es en todo momento, ante todo espacio, que debemos buscar esa dependencia. Ese poder no vino de un carisma personal, no vino de ninguna estrategia humana. Ese poder con el que los apóstoles, los discípulos hablaban, vino del Espíritu Santo. La auténtica predicación de la verdad bíblica viene proclamada bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Otro aspecto que había es que la gracia de Dios estaba visible. Dice Lucas, la gran bendición de Dios estaba sobre todo ello. Si hay algo que caracterizaba a esta iglesia apostólica y que debe caracterizarnos a nosotros, es que esa gracia se vea. No gracias porque el templo esté bonito, no gracias porque cuando usted pasa por ahí, eso está lleno de vehículos por todos lados. No gracias porque estemos bien vestidos, sino una gracia porque en nosotros se refleje unidad, amor, generosidad y el testimonio de Cristo. La iglesia apostólica no solamente predicaba el Evangelio, y es lo que nos compete a nosotros, bien, años de proclamar a Cristo, pero también tenemos que demostrar ese Evangelio, demostrar a Cristo vivo en nuestras vidas. Y me gozo que el jueves, por ejemplo, había un grupo de profesionales acá, y al que no pudo venir, yo le invito a que usted se acerque a su diferente gremio, súmese. Y lo que más me llamó la atención fue los testimonios simples que hubieron de cómo Cristo era proclamado, a veces gente sin hablar, y testimonios de cómo se puede aprovechar la más mínima coyuntura para entonces introducir a Cristo ante cualquier tema. Por eso Pablo dice que seamos sabios, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo.
Y en eso es que debemos centrarnos, donde Dios me puso. Estoy predicando el Evangelio, más aún estoy demostrando ese Evangelio. La garantía de que esas iniciativas que se van a estar emprendiendo tengan éxito no va a estar en que tan bien se articulen o se armen las estrategias, sino en que tan llenos del Espíritu Santo estemos al momento de salir a ejecutarlas. La misión principal que tiene la iglesia sigue siendo la misma. Nosotros no estamos llamados a reunir personas y oramos para que cada domingo se convierta gente. Arde en nuestro corazón el deseo de ver sillas hasta allá en el lobby, que haya que poner una pantalla y el mezanino lleno. Pero ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es anunciar a Cristo crucificado y resucitado. Y solo así vamos a tener una iglesia saludable que estará centrada en Cristo, con la mirada puesta en Cristo. Y yo quiero ya, para ir cerrando, una comparación rápida de lo que hemos visto de la iglesia apostólica y la iglesia contemporánea. La iglesia apostólica, como vemos, dependía de la oración. La iglesia de nuestros días está más dependiendo de métodos. La iglesia apostólica dependía de la llenura del Espíritu Santo. La iglesia de estos tiempos depende y confía más en el recurso humano, al cual a veces llamamos medio de gracia. Hermanos, no hay mejor medio de gracia que aquel que está lleno del Espíritu Santo. Y yo estar consciente de esa verdad no me va a llevar a mí a descalificar a mi hermano Emmanuel. Porque si el hermano Emmanuel está preparado o no, es un tema, pero si está lleno del Espíritu Santo, es el que prepara, es el que capacita, es el que envía. Cuidémonos de estar descartando por poner foco en medio de gracia, confiando en recursos humanos. La iglesia apostólica tenía una unidad espiritual. La iglesia actual tiene una fragmentación frecuente. La iglesia apostólica manifestaba una generosidad sacrificial, mientras que la iglesia contemporánea lo que tiene es una tendencia al materialismo. La iglesia apostólica predicaba con valentía, pedía por valentía para predicar. La iglesia contemporánea tiene temor al rechazo cultural. Hermano, hay iglesias que están adaptando su culto para que la gente pueda venir. No, porque que los jóvenes se aburren. Que los jóvenes se aburren. ¿Qué es lo que están buscando los jóvenes? ¿Entretenimiento o a Cristo? Sí, es cierto que son diferentes generaciones y que tal vez el culto de los sábados no tiene que ser igual al de los domingos. Pero mentira del diablo que se aburre. El que se aburre cuando viene a la casa del Señor es porque no está buscando al Señor. Está buscando cualquier otra cosa que adentro menos al Señor. Se lo puede decir que yo lo dije. La iglesia apostólica tenía centralidad del Evangelio. La iglesia contemporánea, actual, corre el riesgo de distraerse con asuntos secundarios. Y esos asuntos secundarios son muy sutiles, hermano. Porque hay una línea muy fina entre predicar un evangelio integral de Cristo, tener obras sociales, si se puede escuelas, lo que podamos tener. Pero sutilmente podemos poner todo nuestro empeño y foco en esas cosas antes que predicar a Cristo. Y nos excusamos de que no, estamos predicando a Cristo, por eso hacemos tal cosa. Guardémonos, cuidémonos de que esos elementos secundarios nos distraigan.
Nuestro foco, nuestro norte tiene que ser predicar a un Cristo resucitado. Y todo lo demás que hagamos debe girar en torno a eso. Y si es necesario, mire, si Círculo tiene que cerrar Cari de Dios, porque estamos muy metidos allá y no estamos saliendo a la calle a proclamar, hay que cerrarlo. Porque Dios no le va a pedir cuenta a Círculo de Oración porque cerró Cari, ¿o no? Le va a pedir cuenta porque proclamó o no proclamó a Cristo. Y esa es la realidad. Nuestra mente, nuestro foco tiene que estar en proclamar a Cristo. Y aplíqueselo a su vida, ministerialmente, hermano, porque por eso le decía al principio, véase usted como la iglesia. Muchas veces tenemos el foco en el ministerio. En que tengo que cantar bien, que la adoración tiene que estar impecable, que los movimientos de la danza tienen que transmitir el mensaje. Y predicar a Cristo, ¿para cuándo? Eso también son elementos secundarios que distraen de la centralidad que tenemos, que es el Evangelio. Predicar el Evangelio de Cristo resucitado. Y no se excuse que cuando usted danza, usted hace pantomima, usted hace un drama, usted canta, usted está proclamando a Cristo. No. Sí, usted está proclamando a Cristo a la comunidad que está aquí. Pero mi vida tiene que proclamar a Cristo allá afuera, sobre todas las cosas, cómo yo vivo, cómo yo me manejo, cómo yo me comporto, cómo yo camino. Por eso es que vemos gente que puede tener una experiencia con el Espíritu Santo y después salir a hacer barrabasada, porque se necesita una vida continua de oración y sometimiento a la dependencia del Espíritu Santo. En conclusión, hermanos, Hechos 4, 31 y 35 nos presenta a una iglesia extraordinaria, pero no que fue extraordinaria por sus edificios, por sus influencias políticas o por sus riquezas, sino que esta iglesia era extraordinaria porque estaba llena del Espíritu Santo. Y por esa razón tenían el poder para proclamar, por esa razón tenían unidad para convivir, por esa razón tenían generosidad para servirse los unos a los otros, y por esa razón tenían gracia para testificar de Cristo. Y yo quiero cerrar con esta pregunta. ¿Estamos dispuestos nosotros a someternos al mismo Señor, creer el mismo Evangelio y depender del mismo Espíritu Santo que transformó aquella iglesia? Que Dios nos conceda ser una iglesia que refleje cada vez más ese modelo bíblico que vemos en Hechos 4, 31 a 35. Ser una iglesia que ora, una iglesia que ama, una iglesia que comparte y una iglesia que proclama valientemente a Cristo resucitado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es verdad, porque en ella encontramos lo que necesitamos para nuestras vidas. Quiero orar, Señor, que en el nombre de Jesús, esta palabra que tú has enviado, con el propósito que tú la has enviado, Señor, pueda permear, calar en nuestra mente, en nuestros corazones, y nos lleve a la reflexión, Señor, no de evaluar a la iglesia Círculo de Oración, sino de evaluarnos a nosotros mismos como parte de la iglesia, Señor. Es mi oración, Señor, que tu palabra pueda instarnos a examinarnos a nosotros cómo se estamos aportando a que esta iglesia pueda ser una iglesia apostólica, Señor. Quiero orar para que tu Espíritu Santo confronte, dé consuelo, pero sobre todo mueva, Señor, a cada uno de nosotros a tomar las decisiones que tengamos que tomar para que tu evangelio, el evangelio de Cristo resucitado, pueda ser proclamado y pueda ser manifestado en cualquier lugar donde tú nos has posicionado. Oramos, Señor, que así mismo los amigos que están en medio nuestro puedan entender que solamente por ese Cristo resucitado ellos van a poder tener la salvación.
que tú das. No hay otra manera de poder agradarte si no es a ese Cristo resucitado. Señor, hay que abrazar. Gracias, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo sea el que produzca el convencimiento de pecado y el sometimiento necesario. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.